La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes. Comenzamos la semana, como siempre, con buen pie, con un buen invitado. Nada más y nada menos que el doctor Servio Tulio Castaño Guzmán, quien es vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucional de Justicia, que siempre tiene vamos a decirle, la atención de aceptar nuestras invitaciones, independiente de su agenda, que es bien cargada. Servio Tulio, muchísimas gracias. Ramón, gracias. No, es que uno aprende si se sabe conversar, y yo creo que de eso tú sabes mucho. ¿No? Yo aprendo cada vez que vengo a tu programa. Yo aprendo contigo. No, esa es la verdad. Además, Servio Tulio tiene la gentileza de que siempre me envía los informes que emite el FINJUDE sobre cada uno de los temas, y eso le da a uno un input que ayuda a entender, especialmente los que no somos versados en cuestiones judiciales, en cuestiones jurídicas o en cuestiones constitucionales. Pero el tema obligado es el fideicomiso. Y el bendito fideicomiso público. El fideicomiso público, que una de las cosas que a mí más me preocupa es que la gente en la calle o por correo, por las redes me dice, eso es muy complicado, yo no lo entiendo, traten de explicarlo, y no es sencillo explicarlo. No, y además es un tema complejo y para nosotros novedoso. Sí. O sea, a veces uno hay cosas que no entiende. Es que esto debió de haber llegado antes, en honor a la verdad. Claro. Nosotros somos los últimos que, como países, vamos a hacer uso de una herramienta de esa naturaleza, que no es más que una inversión pública, honestamente hablando te lo digo. Y se hizo privada con la Ley de Desarrollo Hipotecario. Sí, no generó mayores inconvenientes, pero nosotros, recuérdate que nosotros somos think tank. Entonces nosotros realizamos muchos programas de educación continuada. Tú hablabas, por ejemplo, de los documentos que emite la Fundación, y eso es en ese ámbito que lo emite. Entonces eso nos llevó a que desde el 2012 nosotros venimos tratando el tema de los fideicomisos a través de diplomados que se celebran desde la Fundación Institucionalidad y Justicia. ¿Tanto privados como públicos? No, privados. Porque en esa ley, inclusive el coordinador es Omar Victoria, que es un experto en derecho bancario y en esos temas muy específicos. Es el que ha venido conjuntamente conmigo desde la Fundación trabajando la figura del fideicomiso. Y por eso es que tú ves que en todos los debates que se hicieron en el Senado, ya en lo que tiene que ver con el conocimiento del fideicomiso público, FIN jugó un rol. Es decir, haciendo propuestas, sugerencias, muchas de las cuales inclusive fueron acogidas. Si tú lees, por ejemplo, lo que aprobó el Senado destaca el papel de la Fundación en todo lo que fue ese proceso. ¿Qué pasa cuando llega a la Cámara de Diputados, que como que el tema se tranquilizó? Nosotros seguimos haciendo propuestas y trabajamos con el presidente de la Cámara de Diputados y con otros legisladores que te hacían consultas, preguntas. Y por eso es que tú ves que hace unos días nosotros entonces ya formalizamos cuáles eran los aportes que nosotros entendíamos que podíamos hacer en este trayecto, porque ya en otros trayectos ya lo habíamos realizado. Esa es la realidad. Pero el producto que salió de la Cámara y todas con modificaciones, ¿satisface eso o tú crees que todavía, aprovechando esta nueva legislatura, se puede mejorar? Todo es perfectible. Lo que sí es que el tema que tiene que ver con las contrataciones públicas, las mismas emisiones de deuda, yo creo que se establecieron una serie de trámites que aclaran lo que se había aprobado en el Senado de la República. Aquí parecería que los debates son otros. Y es un debate interesantísimo. Y oye el problema que tenemos nosotros como fundación. Porque sucede que se ha abierto un debate entre Cristóbal Rodríguez y Naces Perdomo. Sí. Tú sabes que en FINJO nosotros tenemos una mesa de constitucionalistas. En esa mesa de constitucionalistas, que son ellos los expertos, porque ambos son doctores en Derecho, pero con mención en Derecho Constitucional. Oye, ¿cómo es esto? Ellos tienen un criterio totalmente diferente. Y el debate, Ramón, es rico desde el punto de vista jurídico, porque Cristóbal sostiene la tesis, de eso que se va a estar hablando en estos días. Acuérdate que antes la discusión era de que querían privatizar bienes que son de orden público. Ya yo creo que ese debate ya ha perdido un poco de relevancia por las correcciones que se han hecho desde la Cámara de Diputados, pero ya todo el debate se va a concentrar en todo lo que tiene que ver con la técnica legislativa.
Si es orgánica o no, o no es orgánica. ¿Qué pasa? Cristóbal, que publicó un artículo, muy buen artículo, porque estamos hablando de dos personas, de dos juristas, que cuando emiten una posición la fundamentan. O sea, el derecho se construye sobre la base de la argumentación. Entonces, estos dos juristas, porque lo son, como lo es Olivo Rodríguez Huerta, como lo es Eduardo Jorge Prats, entre otros. Cristóbal, la semana pasada, en un periódico de circulación nacional, publicó un artículo en donde él sostiene la tesis de que esa es una ley ordinaria, partiendo de que esa no es una ley marco. Tú sabes que en virtud del 112 de la Constitución, sí, es ahí donde la Constitución identifica cuáles son las leyes. Y las que tienen que ver con inversiones públicas, inversión pública, evidentemente de que la Constitución dice que son orgánicas. Pero ¿qué sucede? Que Cristóbal sostiene la tesis de que hubo una ley que se aprobó en el 2012, que es la que tiene que ver con la inversión pública, que es la ley marco. Sí. Y que por eso, como hay un precedente del Tribunal Constitucional con relación a la ley orgánica del presupuesto versus la ley general de presupuesto anual, en donde el Tribunal Constitucional dice que la que es orgánica es la ley orgánica general de presupuesto, pero no la ley de no el presupuesto que se aprueba cada año. No, porque son leyes que tienen una temporalidad. Pero ¿qué pasa? Y da algunos argumentos que parten de decisiones del Tribunal Constitucional. Interesantísimo. Pero NACE sale hoy con un artículo interesantísimo también, en donde NACE sostiene la tesis, bueno, y que también, inclusive, la propia ley que aprobó el Congreso el año pasado, estableciendo la tasa cero, acuérdate, se aprobó como una ley ordinaria y no orgánica, por el tema de la temporalidad. ¿Qué dice NACEF? NACEF dice que no hay discusión de que se trata de una inversión pública. Ese no es el debate. Pero él dice que esa ley que se está aprobando, esa ley del fideicomiso público, es la ley marco, que va a regular, en sentido general, a los fideicomisos que posteriormente, ya ordinariamente, aprobará el Congreso de la República. Oye, qué cosa más interesante. Y ese es el debate que nosotros vamos a tener en estos días. Nosotros como fundación, como tú comprenderás, entonces, para nosotros pronunciarnos en ese sentido, nosotros vamos a tener entonces que auxiliarnos de los demás constitucionalistas, a ver si podemos llegar a generar un consenso de realmente cuál es la naturaleza de una legislación de este tipo. Por ejemplo, perdón, el viernes pasado Pancho Álvarez decía que ese artículo 112 de la Constitución es muy extensa, que él cree que fue mal escrito y que si se declara orgánica esa ley, él dice en sentido general, todas las leyes van a tener que ser orgánicas y eso limita al Poder Ejecutivo. Entonces, ese es uno de los argumentos que utiliza Cristóbal en la posición que él fija. Lo que pasa también es que entonces NACEF se va por la línea de todo lo que tiene que ver con la seguridad jurídica. Y no te creas, es interesante, o sea, los dos puntos, yo entiendo el de Pancho, inclusive yo no te pudiese decir a qué posición yo me voy a inclinar, pero la verdad es que tú también tienes que ser práctico en la vida, pero también hay que oír los argumentos de los demás, sobre todo cuando están fundamentados. Es decir que, perdón, serio, ya ustedes no tienen temor con el tema del traspaso, con el tema del cumplimiento de la 340, no, te voy a decir o con el tema del endeudamiento. A mí me preocupa muchísimo el endeudamiento. Bueno, tú viste que en el documento que nosotros sacamos, porque ese es un tema que le preocupa más a los economistas que a los abogados. Y nosotros lo que decíamos es que valdría la pena tomar en cuenta esas preocupaciones que han venido externando los especialistas en el área financiera y económica. Esa es la realidad. Mira, eso se pudiese mejorar. Ahora, yo no conozco una figura que esté más regulada que una herramienta de esa naturaleza, y te voy a decir por qué. Compra y contratación. La Superintendencia de Valores.
superintendencia de banco, función pública. Oye, son 6 cámaras de cuentas. Y Contraloría. Y Contralor, yo no conozco una figura jurídica que esté más regulada que la que regularían los fideicomisos públicos. No lo conozco en ninguna ley. Y otra cosa que dice NACEF es que es posible que una ley de esta naturaleza pudiese tocar aspectos de leyes que fueron aprobadas orgánicamente, como la de función pública, la propia ley de compras y contrataciones. Obviamente eso hay que verificarlo. Eso hay que verificarlo. Pero te quiero decir que el debate es interesante. ¿Qué va a pasar? Vi otro tema que salió la semana pasada, pero ese sí está claro en la Constitución. Es de que estos proyectos van a tener que ser reintroducidos de nuevo. Antes de la reforma del 2010, acuérdate que yo fui consultor jurídico del Congreso, ese era un debate siempre, de si tú aprobar una legislatura extraordinaria, que más que legislatura extraordinaria, a mí me gusta llamarle extensión. Honestamente no te lo digo. No sé por qué eso se quedó en la Constitución del 2010. Siempre se daba ese debate, porque eso no estaba claro. Por eso, cuando estábamos debatiendo la reforma constitucional, eso lo tuvimos muy en cuenta en la Fundación. Y si tú te vas al artículo 100 de la Constitución, el artículo 100 de la Constitución resolvió el conflicto. Y dice que no perimen. No perimen, pero de manera expresa. Sin embargo, todavía se sigue insistiendo que hay que reintroducirla. No, yo escucho a los propios legisladores diciendo pero son legisladores que hay una división entre los legisladores, pero eso está totalmente resuelto. Inclusive Carlos Salcedo, NACEF y Cristóbal se pronunciaron en esa dirección y dejaron muy claro eso. Y es que la Constitución eso lo aclaró en su artículo 100. Es decir, que aún pase, transcurran los días hasta febrero y no se aprueben como quiera, no hay que reintroducirlo en la legislatura. Bueno, ya sería en la próxima legislatura sí, pero en esta no, que se hable extraordinariamente. No, claro que no. No habría que ir. Sergio, vamos a una breve pausa, porque todavía tenemos muchos temas. Yo creo que lo del fideicomiso quedó claro. Yo me siento un poquito tranquilo después que te escucho. Pero realmente estoy de acuerdo que va a haber un debate que quizás va a morir en el Tribunal Constitucional. No, y qué bueno que sea así. Y esto también. Tú sabes que cuando estábamos debatiendo la bendita reforma en el 2010, una de las instituciones que propuso la creación del Tribunal Constitucional fue la FINJUS. Sí. Tú lo recuerdas. Nos cayó arriba a todo el mundo. Sí. ¿Ustedes nunca creyeron que iba a haber un choque de trenes? No, hombre, por Dios, hombre, al contrario. Al contrario. No, ha sido una gran cosa. No, hay una corresponsabilidad inclusive, y hay una armonía entre el Poder Judicial y los demás poderes del Estado con el Tribunal Constitucional. Porque a fin de cuentas, recuérdate que en aquella ocasión lo que se quería era, o lo que se propuso era, una cuarta sala a lo interno de la Suprema Corte de Justicia, que eso sí hubiese generado una tensión a lo interno del Poder Judicial, pero no tú creando un órgano extrapoder independiente al Poder Judicial. Y qué bueno que eso lo hicimos, porque el Tribunal Constitucional nuestro, Ramón Núñez Ramírez, ¿tú quieres que te diga algo? Porque las cosas buenas, tú terminaste con una buena noticia en tu comentario. Pues yo te voy a dar otra. Está entre los 10 tribunales constitucionales más emblemáticos en el mundo ahora en esta coyuntura. Ojalá siga así. Bueno, ojalá el que sustituya a Milton tenga la visión y también el olfato que tiene el actual presidente del Tribunal Constitucional, que ha llevado a esa institución a ser uno de los mejores ejemplos en el mundo. ¿Qué te parece? Totalmente de acuerdo, Sergio Tulio. Con tu permiso nos vamos a una breve pausa porque nos quedan todavía otros temas de mucho interés, aún más que el fideicomiso quizás. Continuamos con el doctor Sergio Tulio Castaño Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucional de Justicia. La otra preocupación que también ustedes se pronunciaron es sobre la ley del régimen electoral. Claro. Especialmente con el tema de los topes, de la transparencia.
¿qué oportunidades hay? Porque esa también fue aprobada en segunda lectura por el Senado de la República y está en una comisión. En la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados que creo que apenas concluyó la lectura. Sí, nosotros inclusive hemos venido trabajando con la Cámara de Diputados y hemos hecho nuestras observaciones, las cuales están siendo ponderadas. Esa es la realidad. Yo tengo que confesar aquí que en cuanto a lo que tiene que ver con la técnica legislativa, muchas veces la Cámara de Diputados, gracias a Dios, ha tenido como práctica el de corregir cosas que en el Senado muchas veces no se tomaron en cuenta. Yo creo que eso pasó con la ley de fideicomiso, pasó con la ley de extinción de dominio y está pasando con la ley del régimen electoral. ¿Qué es lo que a nosotros nos preocupa, entre otras cosas, el tope y el tema de la rendición de cuentas por parte de los partidos políticos? A mí me gustaría que inclusive los partidos políticos fueran sujetos obligados de lavado. Que lo estaban en el proyecto. Claro, porque fue una propuesta y lo sacaron. Sí. Pero eso lo puede hacer la comisión de lavada administrativamente, tú sabes que es así. Y le estamos pidiendo a esa comisión que por favor, mediante resolución, si el Congreso no lo hace en esta reforma, entonces que lo hagan ellos, que lo pueden hacer perfectamente. Porque como atribución la tienen. ¿Qué es lo que a nosotros nos preocupa? Es que el órgano rector, en este proceso que lo que se procura es fundamentalmente fortalecerlo, me refiero a la Junta Central Electoral, porque esta es la ley del régimen electoral, no es la ley de los partidos políticos, que es otra cosa. Que esa está pendiente. No, pero imagínate tú, eso fue una locura. 14 decisiones de inconstitucionalidad, o sea, es una cosa que debe de llevar a preocupación al propio Congreso. O sea, esas cosas no se pueden volver a repetir en el Congreso de la República Dominicana. ¿Qué es lo que a nosotros nos preocupa? Que el órgano en este proceso quede débil. Porque ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué fue lo que pasó en América Latina? En estos países en donde hay desestabilización política. Es que desprestigiaron y debilitaron a los órganos electorales. Los países que han podido sobrevivir, han sobrevivido porque aun cuando los partidos políticos son débiles, cuando el órgano electoral es fuerte, endereza al sistema de partidos. Entonces, yo no quisiera que aquí pase lo que ha pasado en Bolivia, lo que ha pasado en Perú, lo que ha pasado casi en América Latina entera. Falta en Estados Unidos se ha intentado desacreditar. No, yo te digo a ti que es una verdadera... Yo no quisiera que eso pase en la República Dominicana, en donde cuando tú analizas desde el punto político cuál es, por ejemplo, el nivel que nosotros tenemos, yo no te puedo decir que nosotros seamos el más sólido, pero somos de los que mejor estamos en América Latina desde el punto de vista de estabilidad política. Entonces, nosotros tenemos que aprovechar la oportunidad de que esas debilidades que tiene la Junta para poder someter al orden al sistema político, eso quede bien claro. Y eso no quedó claro. Pero parece que hay un artículo 26 que debilita. No, y además en todo lo que tiene que ver con algunas medidas que preventivamente podía tomar la Junta Central Electoral, eso se lo quitaron a la Junta Central Medidas Electoral. cautelares, ¿no? Sí, y me llama la atención, y eso lo digo responsablemente, que la oposición o los senadores de la oposición digan que la Cámara de Diputados debiera de aprobar lo que aprobó el Senado. Cuando la situación se da entre los partidos de oposición en los procesos electorales con el que está en el gobierno. Claro. O sea, es a la oposición que le conviene que la Junta Central Electoral quede desde el punto de vista institucional fortalecida. Y la que le conviene que haya equidad, que no haya mucho gasto. Es lo que te digo, entonces, esas son de las cosas que a uno le llaman la atención. Entonces, por eso es que tú ves que nosotros preparamos un documento, que te lo enviamos a ti,
nos juntamos con la Junta Central Electoral y los congresistas explicando estas cosas, explicándolas. Por ejemplo, tú sabes que muchas veces se dan las campañas a destiempo. Bueno, tuvimos esa situación. Tuvo la Junta que pactar con los partidos políticos. Porque ¿cuál es la realidad y cuál es la verdad de todo esto? Que aun cuando la Junta resolutó de que la precampaña comienza en julio del año que viene. Pero estamos en campaña. Pero oye, ¿cuál es la situación? Las sanciones, porque son las que ella puede mediante resolución resolutar, son administrativas. Y por eso es que tú ves que muchas veces los partidos no le hacen caso a la Junta Central Electoral. Porque la Junta no tiene herramientas para someterlo al orden. Y han tenido entonces que pactar la Junta con los partidos que cese la precampaña. Eso no puede ser. Otra cosa, el Congreso Nacional tiene que entender que hay cosas que son atribuciones de ellos. La ley de partido político y la ley del régimen electoral, como no se pudieron resolver algunos temas en el Congreso, entonces el Congreso aprobó que para esos temas la Junta tenía capacidad reglamentaria. Y oye lo que pasa. Lo que pasa es que cada vez entonces que la Junta quiere reglamentar aspectos en los que ellos no se pusieron de acuerdo, los partidos se ponen bravos con la Junta. ¿Qué te parece? Entonces nosotros tenemos que rescatar lo que son las atribuciones naturales del Congreso. Y lo que como atribución le dimos a la Junta, bueno, puede tener capacidad reglamentaria en ciertos aspectos, pero no una capacidad reglamentaria tan amplia que le ha creado un conflicto a la Junta con los partidos políticos. Eso no puede ser. Y mira, Ramón, nosotros como fundación, y tú lo sabes, porque aquí se construyó un discurso como contrapartido. Nosotros no estamos de acuerdo con ese discurso, ¿no? Nosotros entendemos que si hay una institución importante en un país son los partidos políticos. Y hemos visto lo que ha pasado cuando ellos se desprestigian. Nosotros no queremos que pase eso en la República Dominicana. Y otra cosa te voy a decir, con relación a lo del fideicomiso, y vuelvo al principio. Más que nunca se requiere esa herramienta en este país. Porque nosotros, yo te lo voy a explicar constitucionalmente, ya el Estado no es un faraón. Nosotros tenemos un Estado social y democrático de derecho. Eso lo que te quiere decir es que el Estado como tal, inclusive hasta la propia política, todo lo que tiene que ver con las políticas públicas, ni siquiera ya se construyen sobre el ejercicio de la política o desempeñando una función pública. Ya hay un componente que tiene que ver con, que probablemente es el más relevante, que es el que tiene que ver con el de la participación de los sectores de la sociedad en los asuntos públicos, incluyendo las inversiones. Vamos a hablar de esto con claridad, para que la gente entienda. Si eso es así, por eso nosotros hemos estado trabajando en el bendito fideicomiso. Porque entendemos que es al Congreso, oye lo que es la vida. Mientras nosotros no tengamos una ley de fideicomiso público, el Congreso va a tener la discrecionalidad de aprobar los fideicomisos que se le someten. Si tú los regulas, esa es una camisa de fuerza para el propio Congreso. O sea, tú vas a cerrarle esos niveles de discrecionalidad que tiene el actual Congreso con una legislación de esa naturaleza. Porque cada fideicomiso tiene que regirse por esa ley marco. Pero claro. Entonces, oye, porque
Alguien me dice, no, es que a ti no te gusta el debate. No. A mí me gusta el diálogo, digámoslo así. Y yo pienso que esto debiera de llevarnos a que confluyamos en que, bueno, finalmente lo que salga sea lo mejor. Pero vuelvo y te reitero, ya la lógica del Estado, el Estado lo que es un ente regulador. En Europa, por ejemplo en Francia, el Estado es codueño, conjuntamente con el sector privado, de la mayoría de las industrias del automovilismo francés, etcétera, etcétera, etcétera. Y tú sabes como economista que aquí hay áreas que al Estado no le interesa explotar, porque no maneja los aspectos técnicos que determinadas áreas requieren. Por ejemplo, nosotros fuimos un fracaso del Estado en todo lo que fue el manejo de hoteles en este país. Vamos a hablar con claridad. Andan por ahí. No, eso, lo de Jarabacoa, eso da pena. Yo hubiese regalado eso. O haber creado una escuela de formación turística, algo habrá que hacer. Pero lo que te quiero decir es que esa visión de que si el sector privado interviene en una operación con el Estado, se presume de pecaminoso. Eso hay que irlo desmontando en este país. El sector privado es el sector que más le aporta a este país. Es el que genera el PIB. Tan sencillo como eso, tampoco lo desprestigiemos. Ahora, el que se porte mal, el que no cumpla con la ley, no es a eso que estamos nosotros, tú y yo, defendiendo. Nosotros estamos defendiendo al sector privado que paga sus impuestos, que cumple con la ley, que está sometido al orden, que está regulado. Ese es el sector privado que tú y yo defendemos. El otro no. Pero ese sí lo defendemos tú y yo. No al otro que vive del gobierno. No, o una cosa que yo siempre he dicho, y tú te ríes, de que este es uno de los pocos países en donde hay más gente rica que empresaria. Sí. Sí. Tú y yo defendemos a los empresarios. Nosotros no estamos defendiendo a gente rica, a los empresarios. Porque es la única manera que haya desarrollo. Es como que tú y que yo conocemos el sector financiero. ¿Tú quieres un sector más regulado que la banca de este país? Dime uno que esté más regulado que la banca de este país. Dime uno. Yo que he estado de los dos lados. Tú has estado en la Junta Monetaria. Y estoy ahora en un banco. Y veo pero tú sabes lo apretado de la regulación. No, tú sabes lo que es eso. Por eso es que la banca en este país es fuerte. Porque hay un orden. Eso es lo que nosotros queremos que pase con todos los sectores. Con todos los sectores. Nos quedan un par de minutos. Y es interesante porque lo estamos hablando fuera de... En la pausa, elogiando al Tribunal Constitucional, y hablábamos de que qué bueno ese sistema de 9 votos que se requieren, y que en algún momento se pretendía reducir esa mayoría. Ustedes sostienen, ustedes fueron de los proponentes de eso. Claro. Que aunque parece difícil, 9 de 13, pero que es bueno, ¿no? No, pero eso es lo mejor que tiene ese tribunal. Porque oye, que lo que sucede, Ramón, el Tribunal Constitucional es una instancia muy sensible. Ahí es que llega el aborto, el tema de la nacionalidad, temas complicados, muy complicado. Todo lo que tiene que ver con seguridad social, todo lo que tiene que ver con el tema de la educación, de la salud pública, es ahí que llega. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú analizas la lógica de la justicia constitucional, tú llegas a la conclusión que esa es la parte política de la justicia. Sí. Vamos a estar claros. Inclusive una de las razones por la que nosotros proponíamos o propusimos que sacaran eso de la Suprema Corte de Justicia era para sacar ese aspecto político de ese poder del Estado. Yo sostengo la tesis de que Milton Rey Guevara es una especie como de mago del equilibrio. Y tú sabes que yo conozco al profesor Rey Guevara. Fue el primer vicepresidente ejecutivo de Finjo, exacto. Pero es uno de los mentores de uno, porque hay una relación de amistad y de respeto. Y ciertamente yo creo que esa ha sido una de las disposiciones más certeras en cuanto al funcionamiento
del Tribunal Constitucional. Otra cosa, ¿eso ha funcionado? Ahí no ha habido un escándalo. No. Ahí tú puedes no haber estado de acuerdo con una decisión del tribunal. Pero es que dicen, o con que no se haya emitido una sentencia sobre determinado tema. Bueno, pero es que tú tienes que llegar y construir una mayoría. Pero fíjate que en los temas en donde no se han podido construir mayoría, son temas difíciles y muchas veces tiene que ver con la propia ideología de quienes componen el tribunal. Porque ahí el componente ideológico, no es el jurídico, no. Es el ideológico, el político, es el que predomina. Es una cosa diferente. ¿Qué es lo que ocurre en el Tribunal Supremo Federal en los Estados Unidos? Sí, porque la Suprema Corte de los Estados Unidos, y tú y yo hemos estado por ahí, es el Tribunal Constitucional de los Estados Unidos. Es el Tribunal Constitucional. Cada estado tiene su Suprema Corte, pero el Tribunal Constitucional es la Suprema Corte. Y ahí juega la ideología. La ideología está a tal punto que tú has visto qué es lo que se toma en cuenta cada vez que se renueva una bancada. Es el componente ideológico. Y tú te das cuenta cómo un juez que lo propone un demócrata es totalmente diferente al que proponen los republicanos. Liberales y conservadores. En cuanto a la lógica. Sin embargo, en cuanto a la hermenéutica del derecho, evidentemente de que ahí nadie se puede equivocar. Ahí no se puede. Son vitalicios, pero el que se equivoca es para afuera que va. Fíjate que jueces que nombró Trump votaron en contra de él. Sí. Ahí nadie se puede equivocar. Así como uno ve, y le encanta ver un fiscal general que nombra un fiscal especial para que evalúe los papeles de Biden. Por eso es así. Eso se llama independencia. Eso se llama independencia y lo que pasa es que el procurador general allá, aun cuando lo nombra el presidente, lo tiene que ratificar el Congreso. Que puede ser un buen mecanismo aquí también eso. Sergio Tulio, qué buena conversación hemos tenido. Te agradezco muchísimo. Pero fue muy técnica. No, qué vaca. Se entendió. Gracias, Sergio Tulio. Siempre. Nos vamos a comerciales, amables televidentes. Retornamos con la recta final del Telematutino 11.